¿qué tal? Bienvenido a una explicación más de este mega simulacro. Yo soy la profesora Patricia Estrada y conmigo vas a ver la lección de literatura. Entonces, pues podemos comenzar con nuestra siguiente pregunta. Nos dice, él es la parte de la nota informativa que da un contexto breve para entender el título. Entonces, vamos a entender, esto es un tema de textos periodísticos o de la nota informativa. Vamos a tener o buscar primero palabras clave que nos ayuden a identificar mejor nuestra respuesta. La palabra clave que vamos a encontrar en esta pregunta, pues vamos a ver que es un contexto breve. Y si nos da el contexto breve para entender el título, quiere decir que va antes de este. Y entender el título, pues la parte de la nota informativa que va antes del título, ¿cómo se llama? Pues básicamente antetítulo. Así de fácil, así de sencillo podemos encontrar la respuesta porque, bueno, el titular es el título, es lo mismo. Recuerda que depende de la literatura que encuentres o depende de las bibliografías que busques, vas a encontrar diferentes nombres. En este caso, título y titular pues van a ser lo mismo. El sumario y pues el encabezado. Estos no van a ser, tienen distintas funciones y pues nuestra respuesta correcta es el inciso B. ¿Y a qué tipo de género literario pertenece el siguiente texto? Yo podría responder esta pregunta de dos maneras. Esta es del tipo de preguntas sobre géneros literarios clásicos, ¿vale? Acuérdate que son tres, el épico, el dramático y el lírico. Por tanto, cada uno tiene características especiales. Yo puedo leer el texto, comprenderlo y saber qué tipo de género literario va a ser. Pero en este caso es mucho más sencillo. Hay un género literario en el que encontramos estos nombres de los personajes, encontramos diálogos directos, que son las palabras exactas de los personajes, y encontramos estas cosas que están entre paréntesis que se llaman acotaciones o didascalias. Entonces, si yo veo que un texto tiene nombres de personajes específicos, tengo palabras textuales o diálogos directos se llaman, y didascalias tengo, o voy a saber que pertenece al género dramático, ¿vale? El género lírico es el que conocemos nosotros como los poemas. La comedia es un subgénero del texto dramático. Sí es un texto dramático, pero es un subgénero. Por tanto, pues lo vamos a descartar porque nos dice a nosotros un género literario específico. Y pues el género épico es el otro género literario. Ya te los había mencionado hace rato. A estos tres son los géneros literarios clásicos. Si a mí me preguntan por un subgénero de alguno de estos, pues ya van a tener distintos nombres, ¿sale? Esa es una de las claves que te puede dar respuesta correcta o incorrecta. Checar si me dice subgénero o el género en específico. Aquí también es para completar. El género, a diferencia de él, es más, ya que no están presentes los sentimientos del autor de forma explícita. Otra vez, cuando tú tengas oraciones para completar, algo que te sugiero es que respondas, digamos, la última palabra, esta de aquí, porque generalmente es la que te va a ayudar a entender estas dos, porque estas dos se suelen parecer mucho. Y también algo que hay que buscar siempre son palabras que nos ayuden a comprender, ¿sí? Palabras clave. Entonces yo tengo aquí, ya que no están presentes los sentimientos del autor de forma explícita. Aquí me está dando una definición. ¿Cuál es la definición? Los sentimientos del autor de forma explícita. Ahí te lo subrayo para que lo reconozcas. ¿Y cuál es el género literario que no tiene los sentimientos del autor de forma explícita? Pues ese es, o lo conocemos por ser objetivo, ¿sale? Cuando los sentimientos del autor en mi texto no están presentes o yo no puedo saber, digamos, el estado de ánimo de mi autor al momento de escribir, entonces se trata o se dice que es objetivo. Cuando yo puedo entender o puedo saber que los sentimientos del autor están presentes ahí, entonces es subjetivo, ¿sí? Porque se da a la interpretación, ¿va? Entonces ya descartamos el D y descartamos el A porque estos nos dicen subjetivo. Y ya vamos a ver qué género literario es objetivo. Pues yo sé que el género objetivo es el género épico, ¿sale? ¿Por qué? Porque el género es aquí le voy a poner épico, a diferencia del lírico.
El lírico es más subjetivo, por esto mismo que te acabo de decir hace rato, porque pues tiene los sentimientos del autor presentes. Yo sé que el autor estaba triste, yo sé que el autor estaba enojado, yo sé que el autor ama a alguien, añora a su padre y todas esas cosas de las que hablan los poetas. Entonces, pues voy a saber que el lírico va a ser subjetivo y el épico va a ser objetivo. ¿Y cuál es el épico? Pues todas estas historias de héroes, andanzas, de el superpoderoso, etcétera, ¿vale? Entonces, el inciso C es nuestra respuesta correcta. ¿Y qué nos dice la pregunta 4? Esta también está dentro de las padres. La figura literaria que está presente en el siguiente ejemplo. Figura literaria, igual también del tema acerca de los poemas. Yo tengo personificación, símil, metáfora y paradoja. Vamos a ver cuáles son cada cual, si es que por alguna razón no te acuerdas de su definición. La personificación es cuando nosotros le damos vida a los objetos, ¿sí? Cuando decimos que mi almohada me llama todas las noches, ¿no? Cuando estoy dándole características humanas a la cosa que no es humana, o le estoy dando vida a lo que es inanimado, ¿sí? El símil va a ser una comparación, pero hay que tener cuidado porque la metáfora también es una comparación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aquí yo le pongo comparación directa y acá le pongo comparación indirecta. Esa es básicamente la diferencia, pero ¿cómo lo puedo reconocer? Es porque el símil tiene palabras de comparación, pues valga la redundancia, como cómo, se parece, se asemeja, tal, cual, etcétera, ¿va? Palabras de comparación. Vamos a ponerle aquí palabras que indican comparación. ¿Qué son estas palabras? Dijimos como, igual, se parece, etcétera. Siempre y cuando yo tenga algo conocido y algo desconocido, digamos que voy a comparar estas dos cosas. Lo mismo hace la metáfora, digamos en términos muy burdos, pero la metáfora digamos que no te lo dice con palabras textuales, no te dice, hey, te estoy comparando esta cosa con esta otra cosa, sino que en lugar de mencionarte esta otra cosa, te la compara con esta otra cosa que tú sí conoces, ¿va? Ya sea por su apariencia, por su color, etcétera. Ahorita podemos ir como más a detalle. ¿Y qué hace la paradoja? La paradoja lo que hace es una contradicción, pero es una contradicción aparente. Parece que se está contradiciendo, pero en realidad te quiere dar como algún tipo de reflexión, ¿sí? Te dice, te pone, no sé, oscuro, luminoso, y en realidad te quiere decir algo más allá de oscuro y luminoso, ¿va? Aquí vamos a ponerle nada más como una contradicción aparente. Contradicción aparente. Muy bien, dentro de estas 4 definiciones, ahora que ya nos acordamos cuáles son, ¿qué tipo de figura será este ejemplo? Nos dice, tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Yo voy a encontrar, tanto aquí como acá, la figura literaria. Esta figura literaria aquí no viene en mis opciones. Cuando yo tengo una mirada triste, bueno, yo puedo tener una mirada triste, se puede entender. Entonces, casi eso sí lo podemos considerar como algo literal. Y bueno, los ojos de mando. ¿Cuáles son los ojos de mando? Tú no puedes mandar a nadie con los ojos, eso es obvio, porque no tienes esas capacidades. Entonces, al hablar de ojos de mando, es unos ojos que pueden ser ojos que te lleven a hacer algo, ojos que te intimiden. Si algo te intimida, tú haces lo que esa persona te pide, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy comparando los ojos o la capacidad visual con esto que puede llegar a ser los ojos. Por tanto, voy a hablar de una metáfora, ¿sí? Si se te fue un poquito complicado, no pasa nada. Algo que hacen las metáforas, si yo recuerdo que el símil utiliza palabras como cómo, se parece, etcétera, lo que hace la metáfora es utilizar preposiciones, ¿sale? De a, ante, bajo, con, contra, de, desde, todas estas que yo ya conozco, y puedo utilizar también verbos, ¿vale? En este caso, pues nada más fueron la preposición. Es algo que también me va a ayudar a entender que sea una metáfora sobre los demás incisos, ¿sale? Entonces, pues ese es uno de los truquitos. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Cuál es el tipo de rima que está presente en el siguiente texto? Si tú te acuerdas de la definición de la rima, pues esto va a ser bien papa y va a ser bien fácil. A nosotros siempre nos han enseñado, casi siempre en la escuela, la sonante y la consonante. En la sonante, ¿qué nos dicen? Pues todo al final es igual. Todo es igual al final, aquí te lo pongo. Pero hay que tener cuidado porque si bien sí es al final de la palabra, es al final a partir de la sílaba tónica, ¿sale? A partir de esta sílaba que tiene como la mayor fuerza. ¿Por qué? Porque va a haber otras palabras o va a haber ocasiones en las que yo me pueda confundir. Entonces, todo es igual al final a partir de la sílaba tónica. Aquí te lo voy a escribir. A partir de la sílaba tónica. También la sonante va a ser solo las vocales son iguales, ¿sí? Solo las vocales. Vocales son iguales. Y es igual, yo me voy al final de la palabra, a partir de la sílaba tónica, bla, bla, bla. Y si solamente las vocales son iguales a I o U, entonces va a ser una rima sonante. Si todo al final de la palabra, incluyendo consonantes, vamos a tener pues la rima consonante, ¿no? Por eso se llama consonante. La rima asonante se llama así porque pues no tiene asonantes, así de divertidos son los literatos. Y bueno, la rima libre es aquella que no tiene nada, o sea, no tiene rima. Por eso su nombre dice que es libre, porque no tiene rima ni tiene, se le llama metro, o sea, un conteo de versos, no tiene rima ni versos específicos, digamos, versos contados, porque ese es todo un temota que nos puede dar aquí Año Nuevo si yo te lo explico en estos momentos. La rima blanca tampoco va a tener rima, no tiene rima, pero la diferencia es que sí tiene un conteo de versos, pero sí cuenta sus versos. Si dice, pues este es un poema que no tiene rima, pero todos sus versos miden 11, ¿no? Entonces ahí yo ya estoy teniendo una rima blanca. Vamos a nuestro ejemplo. Yo nada más voy a buscar o voy a encontrar la última palabra. Es lo único, cuando a mí me piden rima, yo solamente busco la última palabra. No me voy a leer el texto, no me voy a entenderlo, nada más la última palabra, que es lo que nos importa. Veterana, gente, simiente o cotidiana. Son las 4 palabras, son los 4 versos. Y yo tengo veterana es Ana, gente es ente, simiente también es ente y cotidiana es Ana. Entonces yo ya sé, o yo voy a darme cuenta que tanto el primero como el cuarto y el segundo y el tercero son iguales, ¿vale? Y si son iguales en su totalidad, es una rima, ya sabemos que consonante. ¿Sale, vale? El siguiente texto pertenece al escritor Rubén Darío. ¿A qué corriente literaria pertenece? Esta pregunta tenía una trampa. Si tú no conoces de corrientes literarias, podría ser un poquito complicado, un poquito difícil, porque en el examen te preguntan sobre las corrientes literarias. Si tú te vas a leer esto y no entiendes y no sabes dónde vas a encontrar a qué corriente literaria es muy fácil. Si yo sé que Rubén Darío es uno de los escritores latinoamericanos conocidos de principios del siglo XIX, principios del siglo XX, finales del XIX. Yo sé que Rubén Darío fundó una corriente literaria en América, la primera, en contraposición del romanticismo, y ese fue el modernismo, ¿sale? Rubén Darío fundó el modernismo. Si a mí me preguntan entonces, ¿ese texto, o me dicen en mi examen, ¿ese texto pertenece a Rubén Darío? Respuesta correcta es modernismo, ¿sí? Si perteneció a otra, tal cual, tu examen te lo dice, que Rubén Darío, modernismo. Siempre van a ir unidos, que no se te olvide, esa es pregunta de examen. Bueno, realismo surgió más o menos en el mismo lugar, pero en Europa. El romanticismo surgió antes, fue el que le dio, digamos, con el que estaba en contra los modernistas, y pues igual el naturalismo, ¿sí? Estos son con orígenes europeos, y pues este es, digamos, el némesis de todos, el romanticismo. Y pues así de fácil, así de sencillo, porque yo sé que Rubén Darío es el fundador del modernismo. Vamos con la pregunta 7. Es el escritor mexicano, también está regalada, conocido por sus obras literarias como El llano en llamas y Pedro Páramo.
Este escritor mexicano, nacido en Apulco, en Jalisco, va a ser Juan Rulfo. Ya le está dando una respuesta incorrecta. Juan José Arreola también es de Jalisco, pero él nació en Zapotlán. Carlos Fuentes y Octavio Paz son de la Ciudad de México, ¿no? Son de esos lares. Entonces, Juan Rulfo escribió El Llano en Llamas y Pedro Páramo, las únicas obras que escribió, y escribió por ahí algún guión cinematográfico, pero sus únicas obras publicadas fueron estas dos y con las que se dio a conocer en todo el mundo. Entonces, casual, escribes 2 obras y te haces famoso en todo el mundo. Es el tipo de texto narrativo que se caracteriza por tener personajes y tramas simples. Tu examen de admisión en la parte de literatura aborda o sí se mete como a preguntarte algo muy específico en cuanto a corrientes, pero en este caso no tanto. Aquí nos preguntan sobre textos narrativos. Este es un tema aparte. Yo aquí tengo en mis opciones 4 textos narrativos. Mis palabras claves son personajes y tramas simples. Cuando una trama es simple, vamos a entender que esto va a ser un cuento. ¿Sí? La novela se contrapone al cuento y eso lo va a hacer tu examen de admisión siempre. Te va a poner el cuento es simple y la novela es complicada, la novela es compleja, la novela tiene muchas tramas, tiene muchos personajes, mucho de ese tipo de cosas. Entonces, es algo que tienes que recordar. Cuento simple y novela complicada o las tramas son largas. Si tú te pones a pensar que el cuento es corto y la novela es larga, no, porque existen cuentos largos y novelas cortas. Entonces, ahí ya también nos metemos en una problemática y pues dejémoslo mejor en personajes simples, ¿sale? Y bueno, si bien la fábula y el mito también pueden ser simples, nada más darnos una trama, lo que los caracteriza pues son otras cosas, ¿sí? Ya sabemos nosotros que las fábulas pues tienen una moraleja al final y pues un mito es algo que se cree verdadero, pero que en realidad no hay como pruebas de ello, ¿no? Son historias de cosas que se creen verdaderas, ¿no? El chupacabras, por ejemplo, nos dice que es el tipo de ficha que se encarga de reproducir el texto en su totalidad sin modificar las ideas originales del autor. No modifica sin modificar las ideas originales del autor. Entonces, una ficha, aquí vamos al tema de fichas bibliográficas o a las fichas de trabajo en su examen de admisión, que son los últimos temas de la parte de literatura. Yo voy a entender que este tipo de ficha que reproduce sin alterar las ideas va a ser la ficha de cita textual. Cuando tú haces una cita textual, ¿qué haces? Pues hablas o dices las palabras exactas que alguien dijo. Sí, es cuando nosotros hacemos las comillas a veces de pues y cito y ya das la cita textual, ¿no? Dices las palabras exactas, no modificas nada, reproduces las palabras. La ficha de paráfrasis lo que hace es decir la misma idea, pero con otras palabras, hace como todo lo contrario. La ficha mixta es una ficha de comentario con cita textual y la ficha de respaldo ni siquiera existe, ¿va? Nuestra respuesta correcta, el inciso D de dedo. Vamos a ver el ejemplo de una ficha bibliográfica. El inciso que ejemplifica una ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica yo la voy a reconocer por ser esta ficha que habla de libros, diccionarios o enciclopedias, ¿va? No, de libros o diccionarios. ¿Por qué no enciclopedias? Porque las enciclopedias pueden ser en varios tomos, ¿sí? De lo que se trata es que una ficha bibliográfica te habla de un libro que ya se publicó en cierto año, etcétera. A diferencia, pues, de las hemerográficas, por ejemplo, ¿qué hacen las hemerográficas? Pues te hablan de periódicos o folletos, ¿sí? De cosas que se hacen, pues, periódicamente, los diarios, etcétera. Y bueno, vamos a buscar. Para saber una ficha bibliográfica, los elementos que tiene son nombre del autor, el nombre del libro, vamos a tener la editorial, el lugar de publicación y puede ser el número de páginas o a veces sin el número de páginas. Si yo me encuentro cosas, si vamos al inciso A, por ejemplo, aquí yo tengo una mirada hacia la vida de Elena Garro, tengo primero el título, ok, eso para entrar pues ya casi lo vamos a descartar, pero para descartarlo al 100%, si yo tengo aquí 23 de abril del 2015, archivado el 10 de marzo del 2018. Yo ya tengo varias fechas, ¿por qué? Porque seguramente esto es parte de una revista. Cuando tenga fechas de este tipo, generalmente son fichas hemerográficas. Yo las voy a descartar.
¿Sale? Vamos a la siguiente. Aquí yo tengo Garro, Elena, el nombre de la autora, El accidente y otros cuentos inéditos, tengo el título del libro, Seix Barral, el nombre de la editorial, Biblioteca Breve, sigue siendo de parte de la editorial, primera edición, 1977. Cuando yo tengo nada más el año, generalmente o casi voy a saber que esa es una ficha bibliográfica, ¿sí? No necesito saber más, no necesito saber el tipo de citación APA, el tipo de citación MLA. Eso lo vas a saber en la carrera. Para tu examen de admisión, nada más tienes que saber cómo está estructura, ¿sale? Y bueno, ya sabemos que esta cumple con las características que te dije hace rato. Aquí vamos a ver también, tenemos el nombre de un autor, 15 de octubre del 2016, tengo una fecha específica. Elena Garro, una escritora contra sí misma, El País. Pues aquí El País, yo sé que es un periódico, entonces si es un periódico, pertenece a las fichas hemerográficas y le decimos bye. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, 1995. Caray, aquí también tenemos nombre, título de algo y un año. Tú podrías decir, ok, esto también puede ser una ficha bibliográfica, no te lo voy a negar, pero de estas dos, ¿cuál es la más completa? Obviamente va a ser la B, porque esta le falta más información. Algo así también te pudieran hacer en el examen real. Sí, hay que checar que vengan todos los datos. Si bien puede cambiar el orden, tienen que venir estos datos en específico. Aquí nos falta la editorial. Aquí nos falta el año de publicación. Perdón, el lugar de publicación. Lugar de publicación. Entonces, no podemos decir que sea como tal una ficha bibliográfica. Esto es incompleto. ¿Sale, vale? Y pues así encontramos nuestra ficha bibliográfica y esta sería toda la explicación del examen de literatura o de la sección de literatura. Continúa viendo los videos para las demás secciones, espero que te haya ido muy bien y pues sigue repasando el examen hasta que ya seas un experto en literatura. Soy la profesora Patricia Estrada, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la explicación de español. Soy la profesora Jacqueline Anguiano y a continuación vamos a resolver unas cuantas preguntas de esta asignatura. Cualquier duda, no se les olvide dejarla en los comentarios para poder resolverla. La primera pregunta decía, señala la función de la lengua que ejemplifica el siguiente texto. Si recordamos un poco respecto a la lectura, que aunque es un poco breve, pues presenta un tema sobre las células bacterianas, algo respecto a una breve descripción y un poquito en qué consisten. Esto nos deja que la función de la lengua que se está utilizando en este caso sería referencial. Recordemos que la función referencial es aquella donde damos datos o que bien ya están establecidos o que están basados en una parte de lo que conocemos como discurso expositivo. Nos habla sobre una función poética. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados tiene una función poética? En este caso, pues si nosotros analizamos nuestros incisos, vamos a notar que la única frase que maneja el sentido o bien figurado o bien literario dentro de su frase o su expresión es el inciso D, que dice el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Esto es una figura literaria que conocemos como símil o comparación y recordemos que el lenguaje poético siempre va a hacer uso de lo que es más estilístico, en este caso las figuras literarias. Si nos vamos a la pregunta 3, dice, lee el siguiente texto e identifica la función de la lengua que predomina. Recordemos que en este caso la función de la lengua que podemos notar en la lectura tiene que ver con la comunicación. El texto dice, aló, aló, dijo el joven. Bueno, contestó la mujer del otro lado de la línea. Aló, sí, aló. Bueno, a ver si contestan. Bueno, se enojó entonces ella. Esta idea de la comunicación recae sobre la función del lenguaje que conocemos como función fática, que es la función fática, aquella que nos permite la comunicación.
empezarla, terminarla, interrumpirla y bueno, en este caso tenemos un diálogo de una comunicación que seguramente se hizo por teléfono, entonces tenemos una función fática. Espero que hasta aquí todo esté en orden con las funciones y que hayan sacado todas esas preguntas bien, porque son muy sencillas. La siguiente pregunta es respecto a los discursos, que en este caso, bueno, nos pregunta cuál es el que predomina más en el siguiente párrafo. Este párrafo inicia con: los neandertales habitaron Europa y Oriente Próximo hasta hace unos 30.000 años. Se extinguieron después de aparecer su sucesor, el hombre de Cro-Magnon, que era anatómicamente un humano moderno. Si nosotros continuamos con nuestra lectura, podremos notar que, aunque bien esto nos lleva a pensar en un discurso expositivo, porque finalmente nos está hablando de lo que sería una exposición, en este caso no vamos a elegir el discurso expositivo porque ya sabemos que dentro del examen de UNAM no se utiliza el discurso expositivo. ¿Qué discurso se utiliza para sustituir lo que conocemos como exposición? En este caso vamos a elegir siempre un discurso descriptivo. No importa que para nosotros sea exposición, si consideramos que nuestro discurso tiende a ser expositivo, entonces en este caso tendremos que elegir el discurso descriptivo. No olviden eso porque es muy importante. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la forma de discurso que se utiliza en el siguiente fragmento? Y bueno, empieza nuestro texto con: el verdadero enamoramiento llegó un poco más tarde e inesperadamente, cuando se cayó una vez durante un ensayo con tan mala suerte que se rompió una pierna. La llevé en brazos hasta la ambulancia que habíamos llamado de inmediato. Sentí en mis brazos su cuerpecito frágil y débil. De repente me di cuenta que yo medía 1,90 m y pesaba 100 kilos, mientras que ella era ligera y desvalida. Si nosotros analizamos un poquito esta lectura, notaremos que el discurso que se está empleando es el discurso narrativo, que en este caso es lo que sería una historia. No lo sabemos si es un cuento, no sabemos si es una novela, simplemente sabemos que tenemos un personaje o personajes dentro de nuestro relato y que nos están describiendo una acción o un acontecimiento. Esto nos lleva a notar que pues, el discurso utilizado tiene que ser narrativo. La siguiente pregunta dice: señale el discurso del siguiente texto. Y bueno, en este caso volvemos a lo que ya sucedió en la pregunta anterior. Dice: los virus informáticos se transmiten generalmente a través de las memorias USB o de los archivos enviados por Internet. El intercambio de documentos entre usuarios provoca la entrada de estos inquilinos en la computadora. Los virus suelen esconderse en un programa de aspecto inocente, de manera que al ejecutarlo el virus se activa. Obviamente nosotros podemos continuar con el texto, pero ya pudimos notar que, aunque otra vez parece ser un discurso expositivo, pues sabemos que no tenemos que elegir expositivo, sino descriptivo, ya que el examen así nos lo pide. Pasamos a la pregunta 7, que ya no es una pregunta de tipo de discurso, sino en este caso de estructura. La pregunta dice: relaciona los elementos que estructuran el texto con las ideas contenidas en él. Algo que pudieron haber notado es que nos pide 4 puntos: la presentación del tema, el planteamiento de la tesis, la argumentación y la conclusión, y que seguramente notaron que del lado del texto no son 4 opciones, sino 5. Eso quiere decir que dentro de nuestros incisos vamos a dejar uno de los incisos del texto fuera de la respuesta, ¿sí? Solamente tenemos que elegir 4 incisos, pero tenemos 5. Entonces, en ese caso, simplemente lo más indicado sería leer el texto y buscar dentro de nuestros incisos cuál corresponde a la presentación del tema, cuál corresponde al planteamiento de tesis, cuál corresponde a la argumentación y cuál corresponde a la conclusión. Lo que nos lleva
a elegir como respuesta correcta el inciso A. La presentación del tema se une al inciso B, que dice: ¿te gustaría que tu médico te atendiera por internet? Recordemos que las preguntas son una muy buena forma de iniciar siempre un texto y que en este caso pues funge como lo que sería la presentación del tema. Después dice: cada vez más pacientes ven esta idea como una opción viable para consultar a un especialista, que sería pues nuestro punto número 1. Nuestro punto número 2, que es el planteamiento de la tesis, dice: la telemedicina o consulta a distancia es producto de la economía. Ahí nos está presentando cuál es el conflicto, cuál es el punto de la investigación, ¿no? Entonces, la opción A sería nuestro punto número 2. La argumentación nos indica que tiene que ser el inciso D. Dice: muchas de esas consultas se pueden hacer con el doctor en una videollamada y esto ayudaría ante la acuciante falta de médicos suficientes para atender a toda la población alrededor del mundo. Nos está llevando a por qué funcionaría esto de las consultas por internet. Y la última, que es la 4, la conclusión, dice: la telemedicina ha despegado particularmente en los países nórdicos y es atendible que en poco tiempo reemplace la atención médica directa. Quiere decir que al final de cuentas, pues la telemedicina va a sustituir un poco la presencialidad de ir con el doctor y simplemente atenderse por una videollamada. El único inciso que queda fuera en este caso es el inciso C, que bueno, habla como de un caso en concreto que bien podría funcionar dentro pues de no la conclusión como tal, pero un preconclusión. Sin embargo, pues no la elegimos porque tenemos una conclusión que es más puntual respecto a los puntos que nos está pidiendo la pregunta. Por lo tanto, nos quedamos con el inciso A. Pasamos a la siguiente pregunta, que es respecto a la idea fundamental que plantea el texto. Esto es la idea principal, ¿sí? El texto, que si bien probablemente notarán no está completo dentro de esta explicación, sí marca los puntos más relevantes que los hacen o que los hicieron elegir la respuesta correcta. Dice: en el mundo de los seres animales se libra una encarnizada lucha por la existencia. Una de sus formas de sobrevivir es la ayuda mutua. La conveniencia de la ayuda mutua se ve confirmada por el hecho de que está consolidada por los instintos diversos. La ayuda mutua es lo más típico de los rebaños de animales. Si bien en el texto ya están marcados estos puntos importantes, lo que nos lleva a elegir la respuesta correcta, que en este caso tendría que haber sido la opción A, que dice: la ayuda mutua es la lucha por la existencia. Las otras 3 opciones, pues además de que quizás, por ejemplo, la opción de la ayuda mutua sí lo menciona, después habla sobre la simbiosis y bien, en el texto completo este era más un subtema y no la idea más importante. Entonces, estas 3 opciones, los rebaños de animales como simbiosis, la actinia como método de defensa y la ayuda mutua, la simbiosis y la asociación, pues serían más bien como temas secundarios y por lo tanto se descartarían dentro de esta pregunta. Luego pasamos a la pregunta número 9, que dice: la idea fundamental del texto se puede condensar como... En este caso, aunque bien estamos utilizando la palabra condensar, es referente a resumir, ¿no? ¿Qué se puede resumir respecto a este texto? Y bueno, en este caso también es un texto que no aparece completo dentro de esta imagen. Sin embargo, pues nos podemos dar a la tarea de leer esta expresión que ya marqué dentro del texto y dice: ¿me creerías si te digo que tú puedes hacer que tu ciudad sea mejor? Este texto se desarrolla en base a diferentes preguntas que le van haciendo al lector. Inicia con un: ¿se imaginan que la ciudad en la que vivan les traiga más satisfacciones que problemas?
menos tráfico, más espacio en el transporte público, menos smog en el aire, más espacios públicos, menos inseguridad y más oportunidades. ¿Me creerías si te digo que tú puedes hacer que tu ciudad sea mejor? ¿Me creerías si además te digo que hacerlo no te va a representar mayor esfuerzo? Y es que el día a día nos gana, y entre el trabajo, los estudios y la familia, poco tiempo nos queda libre, etc. Si nos damos cuenta, entonces buscamos una opción que haga referencia a este punto en concreto, y bueno, tenemos la opción D, que dice una invitación abierta para mejorar la ciudad, que es lo que hace el texto a continuación después de este planteamiento de preguntas. Nos empieza a hablar respecto como a puntos o a consejos que una persona debería de seguir, o pasos, si lo queremos ver así, que una persona debería de seguir o hacer para que pueda mejorar su ciudad o su contexto social. Las otras tres opciones, pues podemos descartarlas porque no se habla de las características de las ciudades, sino más bien de los pasos a seguir para hacer de la ciudad un lugar mejor. Después tenemos la pregunta 10 y dice: el fragmento anterior citado en el texto se puede interpretar de la siguiente manera. Comparte con ellos. ¿Por qué? Porque cuando aflore alguna problemática, será más fácil luchar por algo en común y quizás van a necesitar hacerlo. ¿Qué es lo que podemos entender de esta expresión? Bueno, simplemente hay que analizar nuestros incisos y elegir la opción que más podría explicar de alguna forma lo que nosotros podemos interpretar de este fragmento. La frase dice que hay que compartir con las otras personas, porque si en algún momento se presenta algún conflicto, entonces estas personas con las que tú compartes pueden ayudarse mutuamente a resolver ese conflicto. Entonces, la opción C dice: si puedes socializar e intercambiar puntos de vista con tus vecinos, que en este caso es la gente con la que tú estás compartiendo, cuando se presente alguna contrariedad, ahí está el problema, será más fácil afrontarla, lo cual posiblemente pasará. Que básicamente es un pequeño parafraseo del texto que tenemos de este lado. Y bueno, entonces técnicamente las otras opciones son descartables y la opción C tendría que ser nuestra respuesta correcta, al ser una paráfrasis de nuestro fragmento. Tenemos luego la pregunta número 11 que dice: elige la opción que tiene una oración bimembre. Recordemos que las oraciones bimembres son aquellas que cuentan con sujeto y con predicado. Eso quiere decir una persona que realiza la acción y una acción que se está realizando. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, que dice: no ha salido el sol. El no ha salido es parte del predicado y el sol, que es nuestro sujeto, bueno, tenemos nuestra oración bimembre que consta de estas dos partes, sujeto y predicado. Las otras opciones como tal, pues simplemente son como partes descriptivas, no tienen una acción que se lleva a cabo, por lo tanto se descartan. ¿Cuál es el predicado de la siguiente oración? Ya sabemos que el predicado, lo acabamos de mencionar, es parte de la acción realizada por el sujeto. Dice: 4 iglesias hay en el pueblo: la vieja, la de San Pedro, la de la Purísima Concepción y la de la Virgen del Refugio. Si nosotros analizamos nuestros incisos, bueno, la opción A dice 4 iglesias hay en el pueblo, que bien, tenemos aquí el verbo, que es el que realiza la acción y por lo tanto forma parte del predicado, pero lo tenemos con el sujeto. Por lo tanto, esta opción podemos descartarla, ya que solamente nos preguntan por el predicado. La opción C menciona al sujeto nuevamente y los elementos que componen al sujeto. Por lo tanto, la opción C también la descartamos. Y la opción D, de igual manera, ya que otra vez se mencionan los elementos del sujeto. Por lo tanto, nos quedamos con la opción B, que es la que presenta el verbo
y por lo tanto nos quedamos con esta parte como predicado. Hay en el pueblo. Elige la oración que no haga un uso adecuado del gerundio. Muy importante leer aquí no. Que no haga un uso adecuado. Quiere decir que tenemos que buscar un gerundio que esté mal empleado. Dice, lavando su coche se fue a jugar dominó. Lavando, ahí está nuestro gerundio. En la opción B es aplicando sus conocimientos. En la opción C es gritando. Y en la opción D es consiguiendo. La respuesta correcta está en el inciso D. ¿Por qué? Porque el gerundio tiene un error que se llama error de posterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el gerundio no puede realizarse o no puede escribirse correctamente después de la acción que se realizó. La acción que sucede primero, en este caso, es la que tendría que llevar el gerundio, a lo cual le llamaríamos gerundio de anterioridad, tal como pasa en los 3 incisos A, B y C. Por ejemplo, dice, lavando su coche se fue a jugar dominó. ¿Qué sucedió primero? Primero lavó su coche y luego se fue a jugar. Eso quiere decir que lo que está escrito con gerundio sucedió primero y lo hace correcto. Compró un excelente carro aplicando sus conocimientos. ¿Qué sucedió primero? Primero aplicó sus conocimientos y luego compró el carro. Gritando, vítores recibieron al cantante. ¿Qué sucedió primero? Primero gritaron y luego recibieron al cantante. En estos casos, los 3 incisos que nosotros tenemos son con el uso de anterioridad, que son correctos. Pero en el caso del inciso D, primero se quedó sin empleo y luego consiguió uno mejor. Y consiguiendo, como es la segunda acción, no debería de llevar el gerundio y por lo tanto es un uso incorrecto llamado error de posterioridad. Señala la opción que contiene una relación semejante al siguiente par de palabras. Con semejante, pues de alguna forma buscamos esta analogía entre nuestros conceptos que puedan ser similares. Tenemos tristeza y sol. Tristeza y alegría son contrarios, no es una relación semejante, entonces creo que la descartaría. Amor y tristeza, vuelvo a lo mismo, creo que no me parece similar el amor y la tristeza, aunque puedan ser consecuentes. El rencor, que obviamente pues es nuestra respuesta correcta, tristeza, rencor, no es lo más igual, pero de alguna forma ambos son sentimientos o emociones negativas y que podríamos considerar tienen una relación, al igual que sol y do, que ambas pues son notas musicales, ¿sí? Amable y luna no tiene caso y la descartamos, al igual que las otras dos opciones, quedándonos como opción correcta el inciso C. Luego tenemos la pregunta 15 y ahora sí ya estamos a punto de terminar. Dice, de las siguientes opciones, elige la que presenta un sinónimo de la palabra señalada. Sinónimo, conceptos iguales. Dice, Jorge es todo un narciso. Nadie lo puede aguantar. Nuestra expresión clave está en el nadie lo puede aguantar. Sabemos que pues tiene que ser una actitud de alguna manera que para la gente que está alrededor de Jorge es de alguna manera pues negativa. Tenemos obstinado, presumido, quejumbroso y aquejado. Tenemos dos opciones que se descartan porque significan básicamente lo mismo, que son quejumbroso y aquejado, que es quejarse o molestar de alguna forma. Obstinado y presumido, bueno, que de alguna manera no es lo mismo, ya que obstinado tiende más a bien ser terco y presumido, pues una persona presuntuosa o narcisista, no sé si han escuchado esta expresión de narcisista, que bueno, es a lo que se refiere esta expresión o esta palabra de narciso. Por lo tanto, nos quedamos con la respuesta correcta en el inciso B como presumido. Vamos a la pregunta 16 que nos pide la opción
que está escrita de manera correcta con la ortografía adecuada. Sí, bueno, y nosotros podemos analizar cada una de las opciones. Dice la opción A: los niños corrían por los pasillos de la escuela en desorden. Bueno, corrían debería de llevar acento y por ende la descartamos. Yo solo sé, este sé de saber debería llevar acento, al igual que este sé y al igual que este. Dice: yo solo sé que no sé nada, frase que se le atribuye, también lleva acento, a Sócrates, que también debería llevar acento. Acordado entre todos que terminarían el trabajo antes del mediodía. Las palabras tienen los acentos en el lugar adecuado y bueno, nuestra opción correcta pues obviamente es la opción C, pero analizamos la opción D, que dice: prometió pagar su deuda, mas hasta hoy no lo ha hecho. Este es un acento mal ubicado, esta palabra no debería de tener ese acento ahí y por ende pues la opción D también la descartamos, quedándonos con la opción C, como ya habíamos mencionado. Nos vamos a la pregunta 17 y casi última, que dice: ¿cuál de los siguientes incisos contiene un enunciado con la ortografía correcta? Volvemos otra vez a esta parte de lo que es la redacción y dice: nunca pude entender cómo realizaba sus trucos de desaparición solo después de su muerte. La verdad salió a la luz. Los nudos no eran ajustados totalmente. Que bueno, señale las palabras que están acentuadas con una acentuación correcta y podemos analizar que, por ejemplo, la opción B no tiene la acentuación en el cómo, que podemos analizar que la opción C no tiene la acentuación en salió y la opción D tiene una acentuación extraña en el pude entender cómo. Bueno, además de este uso de los signos de puntuación, punto y coma, dos puntos, punto y coma, cuando lo correcto sería con los dos puntos. Dejando como respuesta correcta el inciso A. La pregunta 18, que dice: elige la palabra aguda. Recordemos que la palabra aguda tiene que ver con la acentuación o la sílaba tónica que suena más fuerte o que suena menos fuerte, ¿no? En este caso tenemos la opción A como respuesta correcta, pared, que si bien la regla gramatical dice que se acentúa cuando termina en NS o vocal, en este caso no está acentuada porque termina en una D. Y no pueden ser las otras tres opciones porque la acentuación, que bien, aunque terminan en vocales, no lleva acento en esa palabra. No sería radió, trompó o largó, que bueno, pues no deberían ser agudas. La única que sería aguda en este caso es pared, que podríamos notar que la sílaba tónica o la sílaba fuerte está en la palabra red, ¿no? De red. Y como termina en D, ya lo mencioné, no se acentúa, pero no por ello deja de ser una palabra aguda. Espero que hayan sacado todas sus preguntas bien y si no, si tuvieron algún error, recuerden seguir revisando sus videos, revisar sus explicaciones, dejar todas las dudas que surjan para que cuando ustedes presenten su examen tengan todo muy claro y puedan ser futuros admitidos UNAM. Muchas gracias. Yo soy la profesora Jacqueline Anguiano de español y nos vemos luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la explicación de la sección de filosofía del Megasimulacro UNAM. Yo soy la profesora Estefanía Mora y vamos a revisar las preguntas de esta sección. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Nos dice: selecciona el conector lógico adecuado para unir las siguientes proposiciones. Y tenemos este enunciado incompleto. Nos dice: si leo mucha literatura, está el espacio en blanco, seré una persona culta. Bueno, este tema tiene que ver con el tema o la rama de la filosofía de la lógica, específicamente con lógica proposicional.
y se trata de alguna manera de traducir del lenguaje natural al lenguaje formal de la lógica proposicional. En este caso, el lenguaje formal se compone de signos de este tipo, ¿bien? Entonces, primero que nada, se trata de leer muy bien. Nos dice, si leo mucha literatura, y luego seré una persona culta. Aquí lo que nos va a dar la pauta para contestar es este sí. La palabra sí, así sin acento, nos indica una condición. Entonces, podemos suponer que lo que va en esta parte de aquí es un condicional. Si esto, entonces esto. La manera en la que en la lógica proposicional se simboliza un condicional es justamente esta flechita de aquí. Por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. Solamente para comentarlo, la opción B tenemos este simbolito de aquí, que es como una V. Ese vendría a ser una disyunción, expresa exclusión o alternancia entre dos opciones. O esto o lo otro. No es el caso de la relación entre estas dos. Estas dos más bien es de condición. Si esto, entonces esto. O de causa-consecuencia. El símbolo de acá, de la opción C, es una negación. Esta más bien es para negar alguna afirmación. Por ejemplo, si dijera no seré una persona culta o no leo mucha literatura, necesitaría llevar en la traducción al lenguaje formal este simbolito de la opción C, que es la negación. Y por último tenemos la opción D, que es una V invertida, ¿verdad? Este sería una conjunción y nos ayuda para añadir información. Esto y esto, ¿bien? Ok, pero en este caso, si leo mucha literatura, entonces ser una persona culta, la mejor respuesta es A. ¿Qué opción completa de mejor forma el siguiente argumento? Todavía estamos en temas de lógica. Nos dice, Alejandro estudió con varios exámenes de simulación y pasó su examen de admisión. Alfonso también estudió con varios exámenes de simulación y pasó el examen. Lo mismo que Edgar y Gabriel. Por lo tanto, ok, en este tipo de ejercicios estamos buscando la opción que sirva mejor como conclusión para este argumento. Es decir, que sí se siga o sea coherente de las premisas que ya nos está dando. O sea, buscamos algo que no exagere, que no ponga información de más. También conocer la estructura de los tipos de argumento puede ser muy útil para este tipo de ejercicios. En este caso, este ejemplo de acá nos da, las premisas son 4 casos. El caso de Alejandro, de Alfonso, de Edgar y Gabriel, donde se cumple lo mismo. Estudiaron con exámenes de simulación y pasaron su examen de admisión. Entonces, esta es la forma clásica de un argumento inductivo, que de casos particulares después se hace una generalización, pero una generalización probable. Bueno, si esto ocurrió en este caso, en este caso, en este y en este, podemos suponer que probablemente a alguien que siga el mismo procedimiento le podrá ir igual, ¿no? Entonces, vamos a buscar una conclusión que se parezca a esto. Tenemos la opción A. Primero, los alumnos que no hagan exámenes de simulación no serán admitidos. Bueno, el problema con esta opción es que absolutiza. Nos está diciendo, todos los alumnos que no hagan exámenes no van a ser admitidos y no podemos afirmar eso a partir de 4 casos. Tenemos la opción B también. Todos los alumnos que estudien con exámenes de simulación pasarán su examen. Mismo caso que con A, pero al revés, ¿no? Sigue generalizando. Todos los alumnos entonces que estudies van a pasar su examen y bueno, no podemos afirmarlo tan así a partir de 4 casos, afirmar que se va a cumplir eso como una regla. Lo mismo ocurre con la opción D. Carlos no pasará su examen porque hizo muy pocos exámenes de simulación. Aquí lo que ocurre es que alguien sí hizo exámenes, pero está diciendo que no va a pasar el examen, entonces de alguna forma contradice lo que nos está diciendo el ejemplo. Entonces se elimina.
Lo que nos deja como respuesta correcta C. Nos dice, los alumnos que estudian con exámenes de simulación es más probable que pasen su examen de admisión. Aquí pues sí se está haciendo una generalización a partir de estos 4 casos, pero se queda como una buena respuesta porque dice es más probable. Bien, no lo está afirmando o no está siendo absoluto de que siempre va a ser así. Entonces, respuesta correcta en esta pregunta, C. Elige el tipo de fenómeno del lenguaje natural presente en el siguiente enunciado. Esto también tiene que ver con el tema de lógica, tiene que ver con el tema del lenguaje natural o falacias, ¿no? Estamos buscando algo que haga algún, ¿cómo se dice? Fenómeno del lenguaje que pues exprese alguna ambigüedad en el enunciado. Vamos a ver, nos dice, en esta noche tormentosa el viejo Oliver salió a la proa con una vela encendida, pero el aire era tan fuerte que una de las velas apagó su luz. Entonces aquí tenemos vela y velas, ¿no? En este caso tenemos una misma palabra que parece que se escribe igual, se escucha igual, pero se está utilizando con un significado diferente, ¿no? Acá esta vela pues sería estas que son de cera para alumbrar y estas de acá serían la de los barcos, ¿verdad? Entonces este fenómeno del lenguaje tiene el nombre de homonimia. Se trata de cuando una misma palabra tiene, que se escribe igual, se escucha igual, tiene significados diferentes. Entonces, respuesta correcta, B. Acá la paronimia es cuando se parecen las palabras, pero no son exactamente iguales. Aquí sí son exactamente iguales, entonces no aplica. Sinonimia, bueno, los sinónimos, 2 palabras que significan lo mismo, son diferentes, pero significan lo mismo. Anfibología sería una expresión que puede tener 2 significados distintos dependiendo de cómo se lea, ¿no? Ahí es un poquito distinto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones implica responsabilidad moral? Ok, aquí ya pasamos a otro tema, dejamos a un lado las preguntas que tienen que ver con el tema de lógica y entramos en el tema de ética. Muy bien. Esto es muy común en el examen, que vengan preguntas con diferentes casos y tenemos que elegir los que impliquen de alguna manera responsabilidad moral, que tengan que ver con una reflexión en torno a lo que es bueno y malo, con que la persona lo elija de manera libre, etcétera. Vamos a ver los casos. Tenemos la opción A. Valeria lleva a su gato al veterinario para una revisión anual, para que le pongan sus vacunas correspondientes, aunque está sano. B. Pedro planea sus vacaciones con meses de anticipación, porque le gusta tener todo en orden cuando se acerque la fecha. C. Marianne decide ordenar comida rápida, aunque tiene suficiente comida para cocinar, porque tiene mucho trabajo y no tiene tiempo. D. Graciela encuentra una cartera tirada en la calle con dinero, tarjetas y una identificación, así que usa los datos para localizar al dueño y devolvérsela. Ok, aquí la respuesta correcta sería C, porque es un caso donde hay un dilema moral, ¿verdad? Se encuentra una cartera y ella reflexiona sobre que en este caso Graciela, sobre qué es lo más correcto que debe hacer para solucionarlo. Entonces, en lugar de decidir a lo mejor quedarse con ella, quedarse con el dinero, decide localizar al dueño y entregarle su tarjeta. En el caso, por ejemplo, de A, pues es algo que ella realiza, a lo mejor sí es responsable, pero es algo rutinario, algo anual, ¿verdad? Digamos, no la pone en un dilema ético como ocurre en la D. Con B también es algo que la persona decide hacer, a lo mejor para al final no tener problemas, no hacer todo apresuradamente en su viaje, pero de la misma manera no tiene que ver con algo moral, algo que sea sujeto a ser correcto o incorrecto, como podría ocurrir con el caso de Graciela y la cartera. C. Marianne decide ordenar comida rápida. Bueno, pues eso tiene que ver con las circunstancias de la vida y tampoco es algo susceptible a ser bueno o malo. Entonces, en la pregunta 4, respuesta correcta D.
El siguiente caso pertenece a una postura moral. Y tenemos que completarlo. ¿Cuál es la postura moral? Nos dice, los amigos de Kenia tienen tatuajes y perforaciones. A pesar de ello, ella no se pondrá alguno porque va en contra de los valores familiares que le inculcaron. Entonces tenemos varias opciones: A, heterónoma; B, libertarista; C, religiosa; y D, autónoma. Aquí a lo mejor el mayor distractor podrá ser religiosa, porque dice, bueno, que no lo hace por valores familiares, pero en ningún momento se menciona algo de la religión. Entonces, por esa razón, no puede ser una buena respuesta. Ahora, tenemos dos opciones que son muy parecidas, libertarista y autónoma. Esto ocurre cuando alguien toma una decisión por sí mismo, digamos por una reflexión totalmente independiente del individuo, sin presiones externas o sin que de afuera algo de la sociedad, de la familia, algún reglamento se lo imponga. Entonces, aquí lo que está ocurriendo con Kenia es que ella decide no hacérselo, pero sí por algo externo, digamos, los valores familiares que le inculcaron, ¿no? No está diciendo que es por una reflexión propia ni nada de esto. Por esa razón podemos eliminar libertarista y también autónoma. Lo que nos dejaría como respuesta correcta a heterónoma. Una postura moral heterónoma es cuando la regla moral o la norma moral que le indica a la persona cómo actuar viene impuesta desde afuera, desde el exterior y no desde el mismo individuo, que es el caso de Kenia, porque viene impuesta de su familia o los valores familiares. Entonces, respuesta correcta en la 5A. ¿En cuál de los siguientes enunciados se muestra una resolución objetivo-subjetiva? En este tipo de ejercicios estamos buscando alguna situación, algún enunciado que tenga algo que sea tanto objetivo como subjetivo. Para esto es importante tener claro qué significan los dos conceptos, ¿no? Algo objetivo es algo que así es en sí mismo y no se puede cuestionar, así es la realidad en sí misma, independiente de la percepción del sujeto. Y algo subjetivo tiene que ver con las valoraciones subjetivas de cada quien. Entonces, vamos a ver las respuestas. Tenemos A, un alumno no entregó su tarea en la hora estipulada y la profesora no la quiso aceptar después bajo ninguna circunstancia. B, una mamá castigó a sus hijos porque sacaron malas notas en el bimestre. C, un restaurante discrimina a las personas por su apariencia, pero no sufrieron ninguna represalia legal. Y D, una persona tiene una estricta política de puntualidad, pero también tienen cláusulas para exceptuar casos específicos. En este caso, la respuesta correcta sería D. ¿Por qué? Tenemos dos enunciados, ¿no? Una empresa tiene una estricta política de puntualidad y también cláusulas para exceptuar casos. Entonces, esa política estricta de puntualidad vendría a ser la parte objetiva, ¿no? Pero la parte subjetiva viene en la segunda parte del enunciado, que nos dice que hay cláusulas para exceptuar casos específicos. Entonces, en ese caso puede llegar a ser subjetivo. Siempre cuando vengan ejercicios de este tipo, objetivo-subjetivo, vamos a estar buscando que venga un enunciado que tenga que ver con algo más objetivo y algo que tenga que ver con algo más subjetivo o de casos específicos, como aquí en el caso de D. Los demás tienen un poco más que ver con alguna decisión moral, donde no hubo represalia, pero no encontramos de manera tan marcada algo que sea objetivo y algo que sea subjetivo, como es en el caso de D. ¿Qué visión se advierte en esta conclusión? Y podemos ver en las respuestas que viene libertarista, determinista, utilitarista, objetivista. Aquí, también tiene que ver con el tema de ética o moral, ¿no? Vamos a ver un caso y tenemos que identificar, pues, cuál es la postura moral, ética que tiene. Nos dice, la realidad material que nos rodea tiene una fuerte influencia en nuestro modo de pensar y de actuar. Esta influencia es inevitable y evidente.
No podemos desligar el proceder humano de su contexto social. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este pequeño parrafito? Que nuestra manera de actuar también está determinada por el contexto, por los demás. Entonces, no vendría a ser libertarista porque no está poniendo de alguna forma la responsabilidad únicamente en el individuo. Aquí la mejor respuesta sería determinista. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el actuar está determinado por un agente externo, en este caso, pues por el contexto social. Objetista, bueno, también aquí más bien sería objetivista en todo caso, y tampoco podría ser porque no es algo que ponga en juego lo subjetivo y lo objetivo, ¿bien? Simplemente que el actuar está determinado por el contexto. Escoge la cuestión que es parte de la metafísica. Ok, aquí ya dejamos las preguntas de ética. Aquí tenemos una pregunta del tema de ramas de la filosofía. Recordemos que tenemos distintos campos o ramas en la filosofía. La lógica, por ejemplo, ¿no? La ética, también tenemos la ontología, ¿no? La metafísica, la epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, la estética, que tiene que ver con el arte, etcétera. Entonces, esta pregunta tiene que ver con esto, es un poco más teórica. Nos está preguntando la cuestión, una pregunta que tenga que ver con la reflexión de la metafísica, ¿bien? Primero, para empezar, habrá que ver qué es la metafísica. Recordemos que la metafísica es una parte de la ontología, digamos un subtema, una subrama de la ontología que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver, las dos preguntas que tienen que ver con tema de metafísica, ontología, son A y B, ¿bien? Podemos eliminar la opción C porque nos habla del conocimiento, eso tendrá que ver más con epistemología. Y podemos eliminar también la D, que nos dice el poder se tiene o se ejerce, que tendrá que ver con algo más ético o tal vez con una reflexión de filosofía política. Entonces tampoco sería. ¿Cómo escogemos aquí entre A y B? En A nos dice cuál es el propósito de nuestra existencia y B, ¿qué es el ser? En este caso, ¿qué es el ser? Directamente tiene que ver con ontología. El ser, recordemos que es la realidad, ¿bien? Entonces, por esa razón podemos eliminar D, porque nos está preguntando específicamente de la metafísica. También podemos entender metafísica por su origen etimológico, tiene que ver más allá de lo físico. Entonces, el ser podemos entenderlo como la existencia o la realidad, y eso no necesariamente es algo fuera de lo físico, dependiendo de la postura ontológica. En cambio, pensar en el propósito de nuestra existencia, sí es algo que no tiene que ver tanto con algo físico que esté ahí, sino con una reflexión más metafísica, más algo que está más en el imaginario, en nuestra mente. Por esa razón, la mejor respuesta entonces sería la opción A. Muy bien. Una cuestión que tenga que ver con la metafísica, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Opción A, y descartamos la opción B de qué es el ser, porque esa tiene que ver más directamente con la ontología como tal y no con la metafísica. ¿Cuál de las siguientes formulaciones pertenece a la corriente utilitarista? Esta es una pregunta como tal teórica, tiene que ver con posturas y corrientes de la filosofía. La verdad es que este no es un tema tan amplio o que no viene tanto en el examen, pero sí podrá venir al menos una pregunta de esto, entonces vale la pena revisar las corrientes y las posturas filosóficas, al menos las más importantes a lo largo de la historia. Aquí en este caso nos preguntan por una postura utilitarista, ¿bien? Entonces tenemos la opción A, un buen gobierno debe ser aquel que vea siempre por el bien común y actúe en función de la mayoría.
B, hoy en día la principal meta de los gobiernos debe ser mejorar la imagen de su pueblo ante el mundo. C, los gobernados deben ejercer su poder para exigir a sus representantes condiciones de vida justas. Y D, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Primero que nada, tendríamos en esta pregunta que tener muy claro qué significa el utilitarismo. ¿Y qué es el utilitarismo? El utilitarismo es una corriente fundada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que postulaba que lo bueno o el valor de las cosas, es decir que algo es bueno o malo, dependería de hacer el mayor bien para la mayor cantidad de personas, ¿no? Así es como se valora una acción desde el utilitarismo, y la opción que mejor representa esto, en este caso, sería la opción A. Un buen gobierno debe ser aquel que vea siempre por el bien común y actúe en función de la mayoría. Justamente es esto que acabamos de mencionar. Completa la frase, tenemos al principio un concepto y una especie de definición en el resto del enunciado. Vamos a leerlo. Completa la frase, nos pide que completemos. Esto son aquellos acuerdos implícitos que forman parte de un colectivo y regulan las acciones de sus integrantes. Y tenemos como opciones las normas, las leyes, los códigos sociales, los modales. Bueno, aquí volvemos a tener una pregunta un poco más relacionada otra vez con la ética o con la moral. Aquí lo que nos va a dar la pauta para contestar es esto de acuerdos implícitos. Bien, podemos eliminar normas y leyes porque estos sí son acuerdos que están ahí de manera explícita, incluso en reglamentos, digamos. Entonces, pero aquí nos dice que hay unos acuerdos implícitos. Entonces, la mejor respuesta sería códigos sociales. Los códigos sociales son acuerdos que hay implícitos porque no es que estén ahí escritos en alguna norma, sino que los aprendemos de manera un poco más social, un poco más cultural. Forman parte de un colectivo y regulan las acciones. ¿Qué podría ser un ejemplo de código social? Podría ser, por ejemplo, saludar cuando alguien llega, decirle a alguien salud, vestir adecuadamente para la ocasión, etcétera. De hecho, aquí los modales vendría a ser un tipo de código social, ¿ok? Entonces, al ser un poco más específico que esta definición, o sea, es un ejemplo más bien de código social, tampoco podría ser respuesta correcta. Bien. Entonces, bueno, esta sería la última pregunta, pero de igual manera les reitero que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.